Doy gracias a Dios nuevamente por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Siempre es un gusto. Este ya es el tercer taller que me invitan. Y como pueden ver aquí en la presentación, bueno, ya la quitaron. El tema de hoy es cómo enfrentar las pérdidas. Cómo enfrentar las pérdidas. Por allá, no me acuerdo cuándo fue el primer taller, pero hablamos de la amargura. Y veíamos que cuando no enfrentamos y superamos una pérdida, ese puede ser un motivo para que en nuestro corazón alberguemos amargura, ¿sí? Detrás de una persona amargada hay algo que la hace ser así. Una de esas cosas puede ser una pérdida no superada o varias pérdidas no superadas. Sin embargo, bueno, ¿tiene ahí su material? Les voy a pedir, ¿a alguien le hace falta material? Ya hay una hermana que le hace falta material, ¿no? Ok, sí, ya, todos tienen material. Les voy a pedir, también hay lápices, el material está hecho como preparado con ciertos espacios para que tomen nota, o al reverso de la hoja pueden también hacer alguna anotación, ¿verdad? Voy a pedirles que sigamos el proceso del material, ¿sí? Que no nos adelantemos, ¿sí? Vamos a ir conforme vayamos viendo las presentaciones, ¿verdad? Entonces el tema es cómo enfrentar las pérdidas. En el taller pasado, en el que hablamos del perdón, yo les decía que el corazón de Dios anhela, ¿sí?, una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia con poder. Y solamente en esas condiciones, como iglesia, vamos a poder crecer, vamos a poder madurar y dar mucho fruto. Pero si todavía tenemos en nuestro corazón algunas cosas que no hemos superado, algunas heridas, Dios quiere sanarnos a través de su palabra, ¿sí?, a través de su Espíritu Santo, y por eso estamos aquí. Y hoy específicamente vamos a hablar de eso, de las pérdidas, porque cuando todavía sentimos dolor, cuando todavía estamos estacionados en ese dolor por alguna pérdida que tuvimos en nuestra vida, pues no podemos crecer, no podemos madurar, no podemos avanzar. Sin embargo, cuando hablamos de pérdida, casi siempre inmediatamente viene a nuestra mente la idea de la pérdida de nuestros seres queridos. Sin embargo, vamos a ver que hay muchos tipos de pérdidas, ¿sí? Y podemos definir en términos generales, por aquí tengo una lámina, ahí está. Dice, en términos generales, una pérdida es todo tipo de cambio abrupto, algo que surge, que se presenta de repente en nuestra vida, ¿sí? Y nos hace entrar, ¿en qué? En una crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis viene siendo un descontrol general en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestro sueño, en nuestra hambre, en todo se nos sale de control, ¿sí? En términos generales, esto es una crisis, dice, una pérdida, perdón, todo tipo de cambio abrupto que llega a nuestras vidas y nos hace entrar en crisis. Los tiempos de pérdida son parte de la vida, ¿sí? Y en la vida se gana y se pierde. O como alguien dijo, se gana y se aprende, o se aprende, ¿verdad? Nosotros los cristianos tenemos la capacidad de que aún en medio de las pérdidas, Dios nos muestra su propósito y aún ahí ganamos, ¿sí? Los tiempos de pérdida son parte de la vida. Cuando estamos en Cristo, no debemos sorprendernos cuando estos llegan, los tiempos de pérdida, ya que son una prueba de nuestra confianza. Creo que por ahí viene en blanco su bosquejo. Una prueba de nuestra confianza y dependencia de Dios. Los cristianos confiamos en Dios, pero también dependemos de Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra torre fuerte delante del enemigo, Él es nuestro proveedor, ¿sí? Y cuando viene una pérdida, un tiempo de pérdida en nuestra vida, es cuando podemos poner a prueba nuestra confianza y la dependencia de Dios. Las pérdidas de la vida. Y vamos a ver como primer punto algunos aspectos importantes relacionados con este tema, ¿sí? Son creo que 12 puntos, ahí los tienen también en su bosquejo y los vamos a analizar. El primero de ellos, ¿sí?,
Son conceptos bien sencillos, pero bien importantes que no debemos de perder de vista en nuestra vida. El primer punto dice que Dios es dueño. ¿Y de qué es dueño? De todo, ¿sí? El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es dueño de todo, ¿sí? De tal manera que nada nos pertenece. Fíjense qué frase tan pequeña pero tan contundente, ¿sí? Y que nunca debemos de perder de vista en nuestra vida. Dios es dueño de todo y nada es mío, nada me pertenece. Eso nos hace pensar también y recordar que Dios es soberano, ¿sí? ¿Y qué significa que Dios es soberano? ¿Sí? Puede definirse como el derecho de Dios a ejercer su poder sobre su creación y nadie puede pedirle cuentas, ¿sí? Dios es soberano, Dios es autónomo, nadie lo manda, ¿sí? Dios es soberano, Él es rey, Él está por encima de todo, ¿sí? Nadie puede pedirle explicaciones de lo que hace. Por eso hay un himno por ahí muy bonito que cantamos que dice que Jesús es mi rey soberano. No perdamos de vista, Dios es dueño de todo y nada nos pertenece. Nosotros solamente somos mayordomos, dice la Biblia. Somos administradores de las cosas y las personas que ha puesto en nuestras manos. Por ejemplo, ¿de quién es la casa donde tú vives o que rentas? ¿De quién es? Es de Dios. Quizá alguien llegó en coche hoy en esta mañana. ¿De quién es ese coche? De Dios. No sé cuántos hijos tienes. ¿De quién son esos hijos? De Dios. Todo es de Dios. Y toda nuestra perspectiva de vida debe girar en torno a esa verdad. Nada es mío, ¿sí? Dios es el dueño de todo, ¿sí? Nada, absolutamente nada nos pertenece. El día en que vivamos en esa perspectiva vamos a ver todas las cosas de una manera diferente, ¿sí? Pero aparte de que Él es dueño de todo, es rey, es soberano, gobierna por encima de todas las cosas. Y dice el Salmo 135 que todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. No hay quien le diga, oye, ¿qué estás haciendo? ¿De qué se trata? ¿Sí? Dios es todo lo que quiere, lo hace. Y la buena noticia es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Él no actúa por impulsos ni por caprichos. Él siempre hace lo mejor para sus hijos, ¿sí? Ese es el primer punto entonces. Dios es dueño de todo y nada nos pertenece. Ah, pero ¿cómo peleamos las cosas que tenemos? Es que es mi carro, lo compré con él, sudor de mi frente. Y ahí están los hijos peleándose por la herencia y nada nos pertenece. Todo es de Dios, ¿sí? Siguiente punto. Dice, en esta vida, todo, absolutamente todo es temporal, ¿sí? Es temporal. La Biblia nos enseña que en este mundo somos peregrinos y extranjeros, porque dijo Jesús, escribe Pablo, perdón, nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí solamente estamos por mientras con un cuerpo que también es provisional, que también es temporal. Dios nos promete en su palabra para en un futuro, en una vida eterna, un cuerpo glorificado. Este estuche, ¿sí? Llamado cuerpo humano, es provisional porque en esta vida todo es temporal, ¿sí? Nuestra estancia en este lugar, en esta tierra, aquí en México, es transitoria y nuestro cuerpo también, como lo decía, es provisional. El mismo Jesús en Mateo 24 dijo, el cielo y la tierra pasarán. Este cielo así tan bonito, azul, y la luna y esta tierra, un día ya no van a existir, ¿sí? El cielo y la tierra pasarán. Dice, pero mis palabras no pasarán. Por eso es bueno que nosotros creamos en Dios, le creamos a Dios, porque Él es eterno,
así como la vida eterna que nos promete a cada uno de nosotros. Y el apóstol Juan, ya bien viejito, desterrado en la isla de Patmos, escribió: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasó? Pasaron, ¿sí? Y el mar ya no existía más. Insisto, en esta vida todo es temporal. Estamos en este mundo solamente por un ratito, un breve instante. Número 3, resulta que la mayoría de las pérdidas son ¿qué? Inevitables. Hay ciertas pérdidas que llegan a nuestra vida y la mayoría son inevitables. Pero ¿por qué dice ahí la mayoría? ¿Por qué no dice todas? Hay algunos casos en que sí podemos evitar algunas pérdidas. Y yo me voy a un ejemplo bien sencillo. Tristemente, algunas personas diabéticas que tienen por ahí alguna herida, si no se atienden a tiempo, por descuido, como lo vamos a ver más adelante, pueden perder alguna extremidad. Y lo hemos visto, ¿sí? Es bien dramático ver cómo a veces una pequeña herida en el pie y vas al médico y no, ya no podemos hacer nada y tenemos que amputar desde la rodilla o desde acá arriba, ¿sí? La mayoría de las pérdidas son inevitables, ¿sí? Bueno, número 4. En algunos casos, como lo acabo de mencionar, las pérdidas se originan por descuido, ¿sí? Entonces debemos tener más cuidado con nuestra vida, con nuestro cuerpo. Y ahí puse una persona ahí resbalándose. Decía no pase porque el piso estaba mojado y no hizo caso y se cayó, ¿verdad? Bueno, llevamos aquí cuatro puntos. Vamos a continuar. Estamos viendo ahorita nada más aspectos generales. El siguiente dice: invariablemente todas las pérdidas que producen dolor. Todas las pérdidas producen dolor, ¿sí? Y a eso se le conoce, los especialistas en estos temas le llaman duelo, ¿sí? Duelo. Quiero decirles que, bueno, hay personas que estudian todo esto, los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, ¿sí? Yo soy contador, entonces ahí les encargo. A veces me pregunto, ¿qué hago aquí? ¿Sí? ¿Qué hago aquí? Pero Dios es el que nos prepara, es el que nos llama, nos capacita y pues bueno, aquí andamos. Entonces, todas las pérdidas en nosotros que experimentamos en nuestra vida y que son inevitables, nos producen dolor. Y podemos decir, hay de pérdidas a pérdidas, ¿sí? Por eso el dolor a veces puede ser diferente dependiendo de la pérdida. Y vamos a ver en el punto número 6 que el duelo es un proceso, ¿sí? Proceso nos da la idea de una serie de pasos, ¿verdad? Que hay que seguir para salir de ese duelo, para salir de ese dolor, ¿verdad? El duelo es un proceso. El duelo implica una serie de pasos y su duración depende de algunos factores. Algunos autores sugieren una duración para cada tipo de pérdida. Yo encontré libros que dicen, no, que la pérdida del cónyuge se supera en 1 año y medio, cosas así, ¿verdad? Pero yo creo que esto es variable de una persona a otra y depende de muchos factores. También, tristemente, hay personas que en su vida nunca superan la tristeza y el dolor por una pérdida, ¿sí? Bueno, lo que les decía hace un rato en el punto número 7, el proceso del duelo es variable de una persona a otra. Y voy a dar tiempo para que escriban ahí en la línea en blanco, ¿verdad? El proceso de duelo es variable de una persona a otra. El dolor que experimentamos como consecuencia de una pérdida depende de muchos factores. Por ejemplo, de nuestro temperamento. Hay personas que son muy optimistas, muy entusiastas, muy alegres, y una pérdida pues la hacen un poquito más llevadera. Pero cuando una persona es melancólica, ¿sí? Generalmente está triste, pues su manera o su reacción ante la pérdida pues es diferente. Tiene que ver con nuestra formación familiar, con las experiencias y antecedentes de vida. Tiene que ver con nuestros valores, con la edad, el sexo. ¿Quién supera más rápido la viudez? ¿El hombre o la mujer?
No, yo les pregunto. En- y quizá la respuesta pudiera ser, depende, ¿sí? Depende. Quizá la respuesta pueda ser, depende. Eh, Mi mamá quedó viuda a los 56 años. Mi tía Priscila, que aquí está, quedó viuda a los 36. Y ambas, ya hasta ahora sí como que me cae el 20, pudiendo haber tenido otra relación o volverse a casar, no lo hicieron, ¿sí? Y pues sus razones tendrían, ¿sí? No sé si por mi tía alguna vez pasó por su mente o definitivamente un rotundo no, ¿sí? Pero el duelo por viudez varía de una persona a otra. Varía si es un hombre o si es mujer. Hubo un caso muy comentado acerca de un pastor que quedó viudo de Ciudad Juárez, que quedó viudo y que muy pronto se casó. Sí, muy pronto se casó y ya saben, sobre todo mujeres, comentarios, no, ¿cómo es posible? Incluso a veces la opinión varía de una mujer a otra. Eh, yo escuché el comentario de una hermana en una iglesia que dijo, mira la hermana, no tiene ni un año que acaba de quedar viuda y mírala como si nada, bien campante, bien contenta, alabando a Dios, dando clases, ¿sí? Y la hermana también viuda, ¿sí? Su proceso fue diferente, ¿sí? Porque varía, el proceso de duelo varía de una persona a otra. Hace poco saludé a un abogado que iba con su hija. No sé si hice bien o hice mal, pero ella la vi muy decaída, muy demacrada. Y le dije, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás a dieta? ¿Tienes algún problema de salud o qué pasa? Y ya que su papá se apartó un poquito, me dijo, no, lo que pasa es que terminamos mi novio y yo y me afectó mucho esa ruptura, pero así bien delgada. Y yo le dije, bueno, traté de darle una palabra de ánimo, ¿verdad? Y yo lo que le dije fue, no, pues estás muy joven, estás muy bonita, vas a conocer más muchachos, ¿verdad? Quizá nosotros vemos la pérdida de otra persona desde una perspectiva, pero para ella es su pérdida y le dolió mucho, ¿verdad? Y está en un hoyo del que tiene que salir, como lo vamos a ver más adelante. Eh, Surge una pregunta, ¿cuánto debería durar el duelo o el luto por la viudez? Incluso hasta a veces se imponen ciertos estándares y dicen, no, el luto debe durar por lo menos un año. Inclusive hay mujeres que a veces guardan medio luto y utilizan ya sea la falda o la blusa de color negro, ¿verdad? Pero pues ahora sí que es diferente el proceso de duelo en cada persona. Yo recuerdo que mi mamá siempre veía con buenos ojos cuando un varón que quedaba viudo se casaba, porque decía es que él necesita que lo atiendan, que lo cuiden, que muy respetable su opinión, ¿verdad? Pero ella siempre, incluso a veces como que felicitaba a un varón que después de viudez tenía otra relación, incluso se volvía a casar, ¿verdad? Entonces el proceso de duelo es variable de una persona a otra y debemos de respetarlo, ¿sí? A veces es muy fácil hablar desde nuestra perspectiva y juzgar a la otra persona que está viviendo su duelo de una forma que quizá no entendemos, ¿verdad? Pero el punto número 8, y ahí tengo a un niño con qué, con un perrito, sí, con su mascota, y es que el punto número 8 nos dice que no debemos minimizar o hacer menos la pérdida de otra persona, ¿sí? A veces cuando vemos que una persona está experimentando una pérdida, le decimos, no hombre, vas a salir adelante, échale ganas, le decimos, ¿sí? Eso no es nada, hombre, no aguantas nada. Y le decimos, hasta con poco pinole te ahogas, le decimos, ¿no? ¿Sí? Porque a veces no nos ponemos en el lugar de la otra persona. Esto pasa, por ejemplo, en el caso de un niño que pierde una mascota, ¿sí? El niño está viviendo una pérdida, está viviendo un duelo, tenemos que ser empáticos, tenemos que comprenderlo. Quizá por la mente del niño están pasando muchas cosas que no entiende y a veces no somos lo suficientemente sensibles
como para acompañarlo y darle la palabra correcta. Ay, no, hombre, es un gato, al rato te compro otro y no llores. Si no te voy a dar para que llores de veras. No debemos minimizar las pérdidas. Quizá nos parece algo absurdo, algo ridículo, pero para cada persona es su pérdida y todas las pérdidas causan dolor. ¿Sí? Otra cosa, a los niños les afecta, por ejemplo, el cambio de escuela o el cambio de ciudad. Ellos viven un duelo por la pérdida de sus amistades, su círculo de amigos que ya habían formado, y lo cambias de escuela. Hay que tener cuidado, aunque a veces el niño no lo diga. No, mira, él anda bien tranquilo. Sí, pero tú no sabes lo que está pensando y lo que está sintiendo. No minimicemos las pérdidas de los demás, ¿verdad? Ese es el punto número 8. Estamos todavía en aspectos generales. Y vamos a ir al número 9. Ese es algo interesante y espero explicarme. Dice, el proceso de duelo de una pérdida menor nos puede conducir a vivir o recordar el duelo de una pérdida anterior, precisamente mayor. Ahorita se los explico. Y les doy tiempo para que escriban ahí la palabra recordar, ahí en la línea, ¿sí? Pero se los voy a explicar mejor con un ejemplo, ¿sí? Para que lo entiendan mejor. Dice, y este caso es real, nada más que le cambié algunos detalles para despistar al enemigo. Dice, Maribel está muy triste y llora mucho porque su gatita, otra de las mascotas, su gatita que ha sido su compañera de muchos años de vida, ha sido diagnosticada con cáncer y lo más probable es que no sobreviva. Hace un año, Maribel pasó por un doloroso proceso de divorcio. Sin embargo, tal parece que hasta ahora, con la pérdida de su gatita, está llorando y expresando el dolor que no pudo expresar hace un año. ¿Sí? A veces con el dolor de una pérdida menor, sacamos el dolor de pérdidas anteriores. ¿Sí? Bueno, número 10. En otros casos, ya vimos que las pérdidas pueden ser por descuido, ¿sí? En otros casos, las pérdidas son consecuencia del pecado, ¿sí? Consecuencia del pecado. Y me voy a remontar al primer taller que vimos, el taller de la amargura. Y vimos la historia de un hombre, bueno, aquí en el material me equivoqué. Es el ejemplo no de Noemí, sino de su esposo Elimelec. Resulta que había un hombre llamado Elimelec, ¿sí? Judío, vivía en Israel, y él tenía a su esposa y 2 hijos. Y dice la Biblia, en la historia bíblica que está en el capítulo 1 de Ruth, que hubo hambre en aquella región. Y resulta que Elimelec, el papá, se enteró de que había comida en Moab, ¿sí? Una región llamada Moab, ¿sí? Y pues él tomó la decisión de llevarse a toda su familia a vivir para allá. Ese pasaje, ahí no marco la lectura, pero la tienen en su material, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Dice en el versículo 5, dice que Elimelec, ¿qué pasó con él? Murió, ¿sí? El marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ahí yo marqué con letras negritas el siguiente versículo que dice que sus hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, mujeres de aquella región, ¿sí? El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, ¿sí? Y habitaron allí unos 10 años, pero ¿qué pasó con los 2 hijos? Kelión y Malón también murieron, ¿sí? Quedando así la mujer, Noemí, desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hasta aquí pudiéramos decir, pues qué padre, tan padre que se preocupó por su familia y se fueron a vivir a aquella región, pero murió. Quiero decirles que había un mandamiento en Deuteronomio capítulo 7, donde Dios, a través de las leyes de Moisés, les decía que no se mezclaran con aquellos pueblos, que no hicieran alianzas, porque eran pueblos paganos que tenían otros dioses
y se podían volver a esos dioses y aún más, literalmente dice el versículo 5, dice, y no emparentarás con ellas. ¿Y qué hicieron los hijos de Elimelec? Tomaron mujeres moabitas, mujeres paganas, ¿sí? No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Ese pasaje es de Deuteronomio 7 y la cita viene ahí en su material, ¿sí? Tristemente, Elimelec buscó la bendición a su manera, en su propia opinión, cuando hay un proverbio que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Sin embargo, Elimelec hizo las cosas a su manera sin consultar a Dios, desobedeció a Dios y eso se llama pecado. Y en algunas ocasiones las pérdidas son consecuencia del pecado, como en este caso, ¿sí? ¿Qué pasa si yo toda la vida pues he tomado? Principalmente el daño es en el hígado, por ahí llega la cirrosis, cuando se expone una persona mucho al alcohol, ¿sí? Al vino, pues la consecuencia natural en algunos casos puede ser la enfermedad e incluso la muerte, ¿sí? A veces la pérdida viene de manera natural como consecuencia del pecado. Vamos a ver también en el siguiente punto que las pérdidas no significan un castigo divino, sino más bien disciplina. Y ahí ponemos en las dos rayitas, castigo y también disciplina, ¿sí? A veces Dios hace llegar a nuestra vida una pérdida para enseñarnos algo, ¿sí? Como parte de un proceso de disciplina. Hay una historia muy conocida, y ahora sí aquí no me equivoqué, es el ejemplo de David. En su material hace rato decía Noemí, y ahí van a poner Elimelec, ¿sí? Ok, ¿qué pasó con David? Resulta que él siendo rey, estando en el palacio, por la ventana codició a una mujer casada. Y eso es pecado. Y dice la Biblia que él, como era el rey, pues ¿qué se le negaba al rey? ¿Sí? Dice que puso al marido de, ¿cómo se llamaba la mujer? De Betsabé, lo puso al frente del ejército y en la primera batalla pues murió y él ya se quedó con la mujer. No solamente cometió un pecado de adulterio, sino también codicia y también homicidio, ¿sí? Homicidio. Y resulta que Dios mandó a un profeta. La palabra profeta significa boca de Dios, porque un profeta no habla por su cuenta, un profeta habla por cuenta de Dios. Y él fue y con una parábola amonestó a David, le contó una historia acá muy bonita y David entendió el pecado y lo mal que había quedado delante de Dios, ¿sí? Sin embargo, al irse, el profeta Natán le dijo, pero ese hijo, como resultado del adulterio que tuviste con Betsabé, ¿qué le iba a pasar a ese hijo? Iba a morir, ¿sí? Y dice en 2 de Samuel capítulo 12, versículos del 15 en adelante, dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, o sea, Betsabé, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, postrado delante de Dios, pidiéndole pues que no muriera el niño. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ¿sí? Ni comió con ellos pan. Y el séptimo día, ¿qué pasó con el niño? Murió. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no hacía caso. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Dios vio el arrepentimiento genuino de David. Y en este proceso de saber que David le había fallado a Dios, él compone un salmo, acuérdense que tenía música, es el Salmo 51. Él se arrepiente de veras, sinceramente, y Dios le restituye y le da otro hijo llamado Salomón, que es el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Este fue una pérdida experimentada por David
no como un castigo, sino como una disciplina. Y David se arrepintió y Dios lo premió, Dios lo honró, ¿sí? Ok, cuando estamos en Cristo, todas las pérdidas que experimentamos en la vida, tienen que un propósito perfecto, un propósito divino, ¿sí? Y pues tenemos el ejemplo de Job, ¿sí? Job, que dice la Biblia que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿sí? Porque a él Dios le dio permiso a Satanás de tocarlo, ¿sí? Y después de esta experiencia, Job ya no fue el mismo. Job aprendió, ¿sí? Aprendió y tuvo una perspectiva más completa y más correcta de Dios. Y vemos cómo en el capítulo, Dios permitió a Satanás probar la fe de Job. ¿Qué perdió Job? Su salud, ¿qué más? Su ganado y sus hijos. ¿Pero qué no perdió? ¿Y qué más? A la esposa. A la esposa no la perdió. No hay evidencia bíblica que diga que la mujer murió, ¿sí? Entonces, conservó su fe, su confianza en Dios, pero también a su esposa, ¿verdad? Pero vemos ya al final del libro, en el capítulo 42, vemos a un Job que le cayó el 20 de todo lo que había pasado. Y le dijo a Dios, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y en el 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de estas pérdidas, porque fueron varias pérdidas, Job fue diferente. Job salió brillando. Job salió con un conocimiento más pleno, más perfecto de Dios. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿sí? Y al igual que con David, Dios le restituyó a Job, ¿sí? Por su obediencia, por su fidelidad, por su fe. Dice, y bendijo Jehová al postrer estado de Job, dice, más que el primero. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Porque cuando estamos en Cristo, todas las pérdidas que experimentamos tienen un propósito divino. Pero si nos quedamos sumidos en nuestra tristeza, en nuestro dolor, no vamos a poder alcanzar a ver ese propósito perfecto y divino que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Acuérdense que es un taller, ¿sí? Es así como una escuelita donde todos aprendemos y Dios nos habla. Bueno, ¿les parece si repasamos los conceptos y también por si a alguien se le faltó anotar algo? Dice algunos aspectos importantes que sirven de punto de partida. Número 1, Dios es dueño de todo, nada nos pertenece. Entonces, no perdemos, ¿sí? Le devolvemos a Dios lo que nos prestó, lo que nos encomendó. En esta vida todo, absolutamente todo es temporal, ¿sí? Eterno solamente Dios y la vida eterna que nos da si creemos en Él a través de Jesús. La mayoría de las pérdidas son inevitables. Tarde o temprano llegan a nuestra vida. En algunos casos las pérdidas se originan por descuido. Invariablemente todas las pérdidas, en mayor o menor grado, producen dolor. Y a eso se le llama duelo y es un proceso que tenemos que atravesar con una serie de pasos, como vamos a ver más adelante. El proceso de duelo es variable de una persona a otra y no debemos juzgar el proceso de otros. No debemos tampoco minimizar la pérdida de otra persona, ¿sí? Finalmente es su pérdida y debemos comprenderlo, ser empáticos. El proceso de duelo de una pérdida menor nos puede conducir a vivir o recordar el duelo de una pérdida anterior, ¿sí? En otros casos, las pérdidas son consecuencia del pecado. Las pérdidas no significan un castigo divino, sino más bien disciplina. Vimos el ejemplo de David. Y cuando estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Incluso las pérdidas pueden ser bendición para nosotros
y para otros. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver que hay diferentes tipos de pérdidas y se van a dar cuenta que en realidad es un tema muy amplio, ¿sí? Y que nuestra vida está llena de pérdidas por todos lados, ¿sí? Y vamos a ver, en primer lugar, tenemos ahí la pérdida de la salud. Y ahí me refiero en términos generales a las enfermedades. Y tal parece que cada vez hay más enfermedades. Y junto con las enfermedades vienen otras pérdidas. Cuando alguien se enferma, su patrimonio se desgasta. Tal parece que ahora enfermarse es cuestión de invertir mucho dinero, de gastar mucho dinero. Hay enfermedades que cuestan mucho. ¿Cuánto cuesta una consulta? Hay personas que venden su carro, que venden su casa, que piden prestado, ¿sí? Vemos cómo la pérdida de la salud nos conduce a otras pérdidas. Número 2, la pérdida de la juventud. Dicho en una sola palabra, envejecer, ¿sí? ¿Se dan cuenta que las pérdidas son inevitables? Envejecer es inevitable. Es un proceso natural, ¿sí? Y todo lo que esto implica. Envejecer no es una enfermedad, es un proceso natural que todos vamos a enfrentar tarde o temprano, ¿sí? Así nos pongamos Green Marble en las rodillas o marihuanol o la crema más exitosa antiarrugas, el envejecimiento llega tarde o temprano y más temprano que tarde, ¿sí? No es una enfermedad, es un proceso natural envejecer y vamos perdiendo el sentido del oído. Y háblame más fuerte porque ya estamos gritándole al abuelito, ¿no? O el aparatito por ahí, o de la vista, lentes, anteojos o lente intraocular, ¿sí? Dolor de articulaciones que llegan y cada vez a la gente más joven. Ya vemos personas de 30, 40 años batallando ahí con las rodillas de ese proceso natural llamado envejecer, ¿sí? Perdemos los dientes, perdemos el pelo. Dicen por ahí, los que saben, que los varones perdemos estatura, mientras las mujeres se encorvan por cuestiones de la descalcificación de los partos que tuvieron, ¿sí? Pérdida de la memoria a corto plazo, me acuerdo de lo que pasó hace un año, pero no de lo de ayer. ¿Qué ropa me puse ayer? Ya no me acuerdo, ¿sí? Y llega la demencia senil, la falta de irrigación sanguínea, etcétera, 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 ¿sí? Porque este cuerpo es provisional, todo es temporal en esta vida, ¿sí? Sí amemos nuestro cuerpo, pero estemos conscientes de que aún las pérdidas van a llegar a nuestro cuerpo, ¿sí? Porque es provisional, es temporal, ¿sí? Bueno, el inciso C nos habla acerca de la pérdida de la imagen física. Algunos engordamos, otros adelgazamos, pero también en ocasiones, como lo veíamos anteriormente, como resultado de un proceso médico, podemos perder algún miembro de nuestro cuerpo, un dedo, una mano, un brazo, una pierna, ¿sí? Por un accidente, por una enfermedad o por un tratamiento, y nuestra imagen física cambia. Inciso D, la pérdida de la fertilidad. Y hay muchas razones, muchos estudios, ¿verdad?, de cómo se pierde también la capacidad de procrear en forma biológica. Pero también dice el inciso E, que hay pérdidas, me adelanté, ¿verdad? Dice que hay pérdidas en las relaciones. Y ahí hay un dibujito, ahí hay una fractura, una ruptura, y ahí me refiero al divorcio, ¿sí? Hay rupturas familiares, a veces por la herencia, ¿sí? Perdemos contacto con los hermanos y nos peleamos porque queremos la parte que nos corresponde. Hay divorcio, hay conflictos entre padres e hijos que incluso a veces se dejan de hablar, se pierde la relación, ¿sí?, entre hermanos incluso, pérdidas de amistades, pérdida de confianza. Ahora con las redes sociales se presta mucho a indiscreciones y a malos entendidos, y amistades de mucho tiempo se pierden. ¿Será que en realidad no eran amistades? Sí. Son pérdidas de relaciones, pero también hablamos de pérdida de la estabilidad económica. Y aquí me refiero a la pérdida del empleo. Ahora durante la pandemia
Hubo a quienes les disminuyeron el sueldo o perdieron prestaciones. ¿O qué tal cuando tenemos un negocio y no nos va bien y quiebra y en lugar de ganar perdemos? O depositamos nuestros ahorros en una institución y hay un fraude, malos manejos y perdemos los ahorros incluso de toda la vida. O cuando somos víctimas de fraude o extorsión, o que tenemos un accidente automovilístico y nuestro coche es pérdida total, ¿sí? Y aquí estamos hablando entonces de una pérdida de estabilidad económica. ¿Se dan cuenta cómo la vida está llena de pérdidas, una tras otra, una tras otra? Pérdida de la estabilidad emocional. Pérdida de la estabilidad emocional. Hay personas que pierden la alegría, que pierden el sentido de la vida, el gusto o la emoción de vivir, el entusiasmo, y su vida ya no tiene significado. Lo mismo da que sea diciembre o que sea febrero, lo mismo da que sea lunes o que sea sábado, lo mismo da bañarse o no bañarse. Hay personas que en sus emociones, ¿sí?, están dañadas y eso se refleja en que no son estables emocionalmente, ¿sí? Recientemente yo he tenido contacto con un centro de rehabilitación de adicciones y algunos conceptos que yo tenía pues han cambiado y he aprendido que un adicto es un enfermo emocional que recurre al uso de sustancias, sea alcohol, sea vino, sea marihuana, sean otras sustancias. ¿Para qué? Porque le funcionan como una anestesia para el dolor ocasionado por una o varias heridas del alma. Un adicto es un enfermo emocional. Un adicto es un enfermo del alma. No sé si ustedes ya lo habían visto así. Pero quiero contarles algo. En ese proceso se produce un fenómeno cuando la persona, el adicto, suministra esa sustancia. Hagan de cuenta que él se va así como de viaje, se olvida de sus heridas, de su dolor, del rechazo, del abandono, ¿sí? Y hay una situación muy triste, que a este fenómeno le llaman fuga, ¿sí? Porque él se va y anda bien happy, como dicen, por un ratito, pero hay un riesgo que no regrese de esa fuga. Y es algo bien triste, ya me ha tocado verlo, ¿sí? Algunos ya no regresan y pierden sus facultades mentales básicas y se comportan como niños y tienen alucinaciones y delirio de persecución y se comen su propio excremento. Es algo bien triste de la naturaleza humana que a mí me cuesta mucho trabajo entender. Todo porque no hubo alguien que en amor, con el amor de Dios, con compasión, con misericordia, se acercara a ayudarlo a sanar esa herida que lo lleva a consumir. Un adicto es un enfermo del alma que necesita compasión, la empatía y la misericordia ¿de quién? Pues de la iglesia. Yo me sentí mucha tristeza cuando el director de este centro de rehabilitación me dijo, esto, o sea, el proceso de sanar, yo lo busqué en varias iglesias y no lo encontré, ¿sí? Y no lo encontré, él no encontró en la iglesia lo que necesitaba. Necesitamos ser empáticos y misericordiosos, porque la iglesia, ustedes y yo, somos el corazón, los ojos, las manos y los pies de Cristo. La próxima vez que veas un borrachito, un marihuano, un drogadicto, no lo juzguemos. Seamos misericordiosos y compasivos porque es un enfermo del alma y pidámosle a Dios para que lo sane, porque Dios lo puede sanar. Fíjense, tristemente la literatura de esto de adicciones dice que un adicto no tiene remedio, va a morir adicto toda su vida, ¿sí? Solamente se va a controlar. Eso dice el hombre natural, pero nosotros como cristianos creemos en lo sobrenatural, creemos en el Dios Todopoderoso y a través de su Espíritu Santo puede hacer el milagro de restaurar la vida de una persona adicta. ¿Sí lo creen? Amén. Ay, acá tengo Gloria. Muchas gracias. Gracias de veras.
Bueno, pero también hablamos de otro tipo de pérdida. Ay, ya me adelanté mucho. La pérdida de la libertad, ¿sí? Ya sea por cárcel, sea por secuestro. Y vemos en las noticias, han visto los colectivos de las madres buscadoras. ¿Y qué buscan? A sus familiares desaparecidos, su hijo, su esposo, su hija. Qué triste, la pérdida de la libertad. Y por último, la pérdida de un ser querido. Todos lo hemos vivido. Todos lo hemos vivido. Y vamos a continuar aquí con este material. Hemos perdido a nuestros abuelos, a nuestros papás, quizá algún hermano, algún hijo, algún nieto o algún amigo cercano. Y tal parece que a veces nuestro orden natural lógico dice, no, pues los que llegaron primero se van primero. Pero no, Dios es soberano y todo lo que Él quiere lo hace, pero siempre con un propósito, con un fin perfecto. ¿Sí, Rosy? Así es, siempre con un fin perfecto. Al rato voy a presentarles a Rosy, ¿sí? Pero también podemos hablar de pérdida de oportunidades, de pérdida de tiempo. ¿Se dan cuenta? La vida está llena de pérdidas por todos lados, ¿sí? Y la siguiente pregunta, creo que sí la puse en su material, o aquí tenemos, dice, ¿cuál es la pérdida más significativa de tu vida? Repito, ¿cuál es la pérdida más significativa de tu vida? Yo les voy a hablar un poquito de mí. Yo definitivamente las pérdidas más significativas en lo personal, mi papá falleció en 1989, para que vayan teniendo una idea, de 59 años. No les voy a decir cuántos años tenía yo porque van a adivinar mi edad. Entonces son mis dos pérdidas significativas. Primero la de mi papá, 1989, diciembre, él tenía 59. La otra pérdida más significativa en mi vida, en mi caso, es la de mi mamá en agosto del 2020. ¿Sí? Ella tenía 87 años, qué contraste, ¿no? Mi papá se fue de 59, mi mamá de 87. ¿Sí? Esas son definitivamente las dos pérdidas más significativas en mi caso. Aunque la que más tengo así presente ahorita por lo más reciente es la pérdida de mi mamá. Y quizá en lo que sigue del material voy a mencionar algunos detalles porque este material yo pues lo he aplicado a mi vida como ejemplos. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál es la pérdida? Pero no me vas a contestar, te lo vas a contestar a ti mismo. ¿Cuál es la pérdida más significativa de tu vida? O pérdidas quizá, ¿sí? Y quizá adelantándome un poquito podemos preguntarnos, puedo preguntarte, ¿cómo va tu proceso? ¿Ya lo estás en eso? ¿Tienes todavía, no sé, dudas? Cuando platicaba, creo que con Gloria en esta semana me decía, ¿no? Pues ya hace cuántos años de tu papi, Gloria. 23, 24. Y me decía Gloria, y todavía como que se mueve algo. Y sí, porque la pérdida, el duelo, la superación de ese duelo, de ese dolor, es un proceso, ¿verdad? Lo importante es avanzar en ese proceso. Bueno, vamos a pasar a una dinámica. Al final de su material tienen una sopa de letras con las palabras básicas que hemos utilizado hasta ahorita. ¿Sí? Voy a invitarlos a que lo hagan con calma. Es individual, no se vale copiar, no se vale pasarse las respuestas. ¿Sí? Y ahí vamos a ver algunos conceptos que hemos utilizado en lo que va del taller. ¿Sí? Se lo van a contestar. Quien vaya terminando puede venir acá conmigo y las tres primeras tienen premio, ¿sí? Después de eso vamos a tener un receso, pero tómense su tiempo para encontrar esas palabras perdidas, a propósito de pérdidas, ¿sí?
Dios es dueño de todo. Nada nos pertenece. Y fíjense, desde ese punto de vista entonces no perdemos nada porque no era mío. Si perdí algo, simplemente era de Dios. Todo es de Dios. Y en esta vida todo, absolutamente todo es temporal. No nos aferremos a las cosas ni a la vida en este plano terrenal, porque Dios tiene para nosotros algo mucho mejor. Cosas que ojo no vio, dice la palabra, Dios tiene preparadas para los que le amamos. No nos aferremos a este plano terrenal y a las cosas o relaciones que nos da en esta vida. ¿Quiénes serán las 3 primeras que van a terminar? Quien termine puede venir acá conmigo. Les aseguro que están todas, ¿eh? ¿Listo? ¿Ya terminaste? ¿Sí? Un aplauso para la hermana que ya terminó, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Mira, sí, es un premio de ahí, el que quieras. Ya, la juventud se impone. Con el paso del tiempo también perdemos la habilidad de… Sí, ya, es tuya. A ver. Creo que ya. Muy bien, si quieres coger un premio de ahí. Que siempre no. Todavía hay chance para alguien más. No. Sí, tu hija sí. Sí. ¿Le faltó una? Sí. Temporal. Y es la más fácil, creo. ¿Ya? Ok. Ok, muy bien. Sí, ya. Sí. Toma ese premio. Bueno, ya acabaron las 3 primeras hermanas que son las que tenían premio. Los demás pueden continuar, no importa. Pero no se enojen ni tengan envidia, ¿eh? Que por cierto es el tema del próximo taller, sí. Y es que también tanto el enojo como la envidia tampoco nos dejan crecer y madurar en nuestro proceso, en nuestra vida cristiana. Y los vamos a estudiar en el mes de marzo. Marzo, ¿sí? Ya por ahí les darán más detalles, ¿sí?
enojo y envidia y enojo. Pero las enojonas y las envidiosas hoy no vinieron, no las invitamos. ¿Sí? Entonces invítenlas para marzo, sí, para que vengan. Sí. Bueno, vamos a tomar un receso, bueno, para que terminen, y quien guste salir a tomar agua o al baño, puede hacerlo en este momento y continuamos en 10 minutos, ¿sí?